Línea del tiempo del turismo en México. Empezamos por la época prehispánica y colonial. Aquí empezó el desarrollo del turismo y de los viajes en general. Está vinculado a las condiciones sociales, económicas y tecnológicas, aparimentadas sobre todo en el campo del transporte. Al igual que en Europa, las nobles, por su condición, se alojan con amigos o familiares debido a la mención se destina a las clases menor favorecidas económicamente. Etapa de nacimiento, de 1920 a 1940. Hasta antes de la Revolución Mexicana, el mexicano no viajaba, no estaba acostumbrado a convivir con viajeros y menos con turistas, dado que la mayoría de la población no estaba con los recursos económicos suficientes para la práctica del turismo. Aquí surgen las primeras corrientes turísticas extranjeras. Aún no existía el turismo nacional. Después del México postrevolucionario y de la Guerra de Independencia, se encuentra un país naciente pero muy extenso, políticamente desarticulado. México es un país con grandes carencias de comunicación, ya que por eso era muy limitante el poder viajar. Para 1930 y 1920 se observan las primeras obras de infraestructura vial hacia lugares turísticos nacionales, con un impulso paralelo en la hotelería de la ruta. Para 1925 se instala en México una planta armadora de la Ford. Posteriormente se establece General Motors, que permite el establecimiento del primer servicio regular de pasajeros entre América y México. México no cuenta con los recursos y técnica necesaria para un desarrollo independiente. En julio de 1921 se otorga la primera concesión área a la Compañía Mexicana de Transportación. La misma empresa construye la primera autopista civil en el país. Para el año de 1928 se fortalece importantemente la aviación comercial y en 1928 la primera escuela de aviación civil. Por lo que se refiere a la hotelería, se despliega cierta actividad después del periodo revolucionario. En 1928 se funda la Asociación Mexicana de Restaurantes. En la década de 1910, Tijuana se convirtió en el primer destino turístico internacional de México. Miles de californianos cruzaban la frontera, quienes ingerían alcohol y jugaban en los centros de apuestas que se establecían en esta ciudad, ya que en Estados Unidos estaba prohibida la ingerir alcohol. En 1920 se abren las primeras carreteras: Laredo, México, México-Acapulco, Puebla-Oaxaca y México-Morelia. En este periodo se comienzan a observar las primeras obras de infraestructura viarias hacia lugares turísticos nacionales. De aquí viene la etapa embrionaria del turismo moderno, en 1929 y 1945. En la década de 1930 se restituirá la movilidad y ampliará las posibilidades de viajar, sentando las bases del turismo internacional. En México, el 16 de septiembre de 1929, se crea la Comisión Mixta Pro Turismo. En este año se da lugar al primer turismo de grupos organizados. La expropiación petrolera también influye en el desarrollo de la red camionera y su tecnología. En ese tiempo, el viajero ya no busca únicamente los centros económicos, empieza a buscar los de tipo turístico. A fines de la década, el turismo es básicamente por una carretera de desacreditación. Y así seguimos a la etapa de desarrollo de 1940 a 1958. Aquí fue donde inició de un desarrollo acelerado fenómeno turístico. Se crean grandes hoteles y se multiplican las agencias de viajes. Aparecen los guías especializados y en el periodo de 1940 a 1945 se estabiliza ya la corriente turística que representa una nueva época de auge definitivo. Surgen los centros turísticos como Acapulco, Cuernavaca y Veracruz. La actividad turística comienza a crecer de una forma acelerada, causando a su vez una inadecuada planeación debido a la falta de tiempo que requería esta.
En la etapa de tecnificación de 1958 hasta la época actual, en nuestros días, en el periodo de gobierno de Adolfo López Mateos, se fomentaron la identidad nacional mediante la incorporación de los atractivos turísticos, historia y cultura de México. En 1959 se decreta el departamento como turismo, como órgano autónomo. Aquí ya empiezan a notar el turismo como una manera de ingresos económica muy fuerte en México. El 7 de enero de 1974 se crea el fideicomiso denominado Fonatur, Fondo Nacional del Fomento al Turismo, cuyo fin es el asesorar y financiar los programas turísticos. Y así se empiezan a crear varias empresas como CESTUR, CICATUR, CIEST, el Centro Integral de Planeados de México, y comienzan a ser lugares muy turísticos, integralmente planeados: Cancún, Los Cabos y la península de Yucatán. Y así es como llegamos a el día de hoy.